por acompañarnos a su programa Hombres de Valor. Yo soy Ricardo Zaragoza y nos acompaña mi hermano Abner Zacarías. Y hoy venimos con la tercera parte del arca en nuestro templo. Acompáñenos a leer Primera de Samuel 6 al 8, que dice así: Pongan en el arca del Señor en la carreta, y junto a ella coloquen un cofre con las ratas de oro y los tumores de oro que estarán enviando como ofrenda la culpa. Después dejen que las vacas vayan por donde quieran. Amén. De esa misma forma vamos a orar para que el Señor nos guíe y podamos, Señor, traer a ustedes todo lo que el Señor quiere para nosotros. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, venimos pidiéndote, Padre, Señor, que nos uses, Señor. Padre, que tú puedas, Señor, en nombre de Jesús, hablar por nosotros, Señor, y llevar este mensaje a todo aquel que lo ocupa, Padre. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Señor. Gracias, Señor. Amén y amén. 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 Y seguimos, ¿verdad?, la continuación de lo que estábamos hablando de las vacas y qué significaba, ¿verdad? Y ahora miramos que ellos obedecieron. El otro paso es obedecer, ¿verdad? Lo que escuchamos, lo que oímos, lo que aprendemos de él, ponerlo en práctica. Y los filisteos hicieron conforme lo que le habían dicho sus sacerdotes. Amén. Y todo, entonces obedecieron. Y ya ellos mandaron el arca, ¿va? Y le dijeron que mandaran, que las vacas se fueran, ¿va? Que agarraran camino, que si era Dios, las vacas iban a ir derechito a donde tenían que ir. Entonces, la palabra se expone, ya la palabra, el Espíritu Santo va a dar que la palabra caiga en nuestros corazones y se va a encargar el Espíritu Santo de guiarnos conforme a lo que Él quiere en nuestras vidas, ¿verdad? Y miramos, ¿verdad? ¿Qué dice en el 9, hermano? Amén. En el 9 dice: si cruzan la frontera de nuestra tierra y van hacia Bet-Semes, sabremos que fue el Señor quien trajo este terrible desastre sobre nosotros. Si no la cruzan, sabemos que no fue la mano de Dios que causó esta plaga, más bien sucedió por la pura casualidad. Amén. Amén. Entonces ya miramos, ¿verdad? Y volvemos a decir que cuando Dios está en el asunto, Dios es el que se va a encargar de convencernos de pecado, y Él es el que se va a encargar de guiarnos, de que nosotros le prestemos oído a su palabra, y vamos a ser guiados por medio del Espíritu Santo. Por eso dijo Jesús que cuando Él estaba aquí en la tierra, Él dijo: les conviene que yo me vaya, porque si yo no me voy, no vendría a vosotros el Consolador, el Espíritu Santo. Él los guiará a toda la verdad y a toda la justicia. Entonces, cuando el Espíritu está dentro de nosotros, pone temor. Pero ahora miramos el arca, la presencia de Dios sobre el carro nuevo, sobre las vacas. Entonces ya es la presencia de Dios está dentro y está sobre, como hemos aprendido también de nuestro pastor Jorge Fuentes, de que el arca está dentro, a la par de nosotros y sobre nosotros. Entonces aquí miramos que el arca está sobre el arca. El arca del pacto está sobre el carro nuevo y sobre las vacas. Y las vacas iban a ser guiadas conforme a la presencia de Dios quería que regresaran a su lugar. Así es. Entonces, así también el arca del pacto, del nuevo pacto, va a hacer que nosotros regresemos a la casa del Padre, ¿verdad? Entonces, ahí nos está guiando la presencia de Dios. Amén. Amén. Tenemos que estar, así es. Amén. Ahí le continuamos y vamos al 10. Y dice así: así que llevaron a cabo las instrucciones, engancharon 2 vacas a la carreta y encerraron sus crías en un corral. Amén. Voy a continuar al 11. Dice: luego pusieron el arca del Señor en la carreta junto con el cofre
que contenían los tumores y las ratas de oro. Amén. Y iban por el buen camino, ¿va? Amén. O sea, y ahí dice que también que las vacas no se iban a apartar ni a derecha ni a izquierda. Así es. Entonces, Dios también nos manda y nos habla que nosotros también tenemos que caminar rectamente en Cristo Jesús, ni apartarnos ni a derecha ni a la izquierda. Entonces, Dios es el que pone en nosotros el querer como el hacer. Josué 1:7 solamente dice, esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Entonces, pero en lo que estamos narrando, en la palabra que estamos narrando, miramos que las vacas no se apartaron ni a la derecha ni a la izquierda, no porque ellas fueran rectas, sino porque la presencia de Dios era más fuerte que ellas. Exactamente. Entonces quiere decir que si nosotros no nos vamos a apartar ni a derecha ni a izquierda, es porque Dios está ya en nosotros, ya está en nuestros corazones. Por eso dice que no es por obras, sino que ya es porque las obras de Dios en nosotros. O sea, ya no actuamos nosotros conforme a las obras de la carne, sino que conforme a las obras del Espíritu Santo. Los frutos del Espíritu Santo que viene y nos hace hacer las cosas buenas, ¿verdad? Entonces todas las cosas buenas, los méritos son de Dios, no son de nosotros, ni decir, porque yo camino rectamente. No, es porque el testimonio de Jesús está en nosotros. Amén. Y es más fuerte que nuestra humanidad. Amén. Así ya cuando el Señor está en nosotros, cuando recibimos al Señor, ya no somos nosotros. El Señor nos da nuestro libre albedrío, sí, pero tenemos al Señor en nuestro corazón, que si uno se deja guiar, vamos a ser guiados a donde Él quiere que vayamos. No a la derecha, no a la izquierda, sino rectamente. Y sabemos que el Señor tiene todo control y nos va a llevar a donde tenemos que estar. Amén. Amén. Ahí continuamos entonces. Vamos al 11, que dice, luego pusieron en el arca del Señor en la carreta junto con el cofre que contenía los tumores y las ratas de oro. El 12 dice, y efectivamente las vacas, sin desviarse a ningún lado, siguieron directo por el camino hacia Bet-Semes, mungiendo por todo el camino. Los gobernantes filisteos las siguieron hasta los límites de Ben-Semen. Y me llama la atención, hermano, vamos a poner de alguien también que como leímos Josué 1:7, dándole instrucciones Dios a Josué que no se apartara ni a diestra ni a siniestra. Y tenemos otro ejemplo que también dice la Biblia en Segunda de Reyes 22:2. Dice así, vamos a comenzar desde el 1. Cuando Josías comenzó a reinar era de 8 años y reinó en Jerusalén 31 años. Y el nombre de su madre fue Jedida, hija de Adayas, de Boscat. E hizo lo recto ante los ojos de Jehová y anduvo en todo el camino de David su padre, sin apartarse a derecha ni a izquierda. Imagínense, de 8 años. ¿Y qué significa 8? Significa el inicio, un inicio. Entonces, cuando Jesús viene y entra en nosotros, hay un inicio, pero de Él en nosotros. Por eso decía Pablo que ya no vivía Él, sino que Cristo Jesús vivía en Él. Y Él ya no hacía lo que Él quería, sino que lo que el Espíritu Santo quiso hacer en Él. Porque antes Él hacía y deshacía, y para Él era algo natural, su naturaleza. Pero cuando vino la naturaleza divina, la naturaleza de Dios en Él, Él llegó a decir,
ya no vivo yo, sino que más Cristo vive en mí. Y también llegó a decir que ni ángeles, ni principados, ni potestades, nada lo apartaría del amor de Dios, porque era más fuerte el amor de Dios en él. Amén. Y cuando vino la presencia de Dios en él, lo convenció de pecado, lo comenzó a decir que se comenzó a sentir como que no merecía la misericordia de Dios y incluso llegó a decir que él era como un abortivo, ¿verdad? Que no era digno de ver la misericordia de Dios, sino que, pero Dios lo levantó y miramos el testimonio de Saulo, que lo convirtieron en Pablo, y el testimonio de él pues era que le dio más, el Señor más comida espiritual que a los otros discípulos que habían vivido con el Maestro. Amén. Entonces abundó más la gracia de Dios en él, porque dice que donde abundó el pecado, sobreabunda la gracia de Dios. Amén. Entonces miramos ahí y en Josías que dice que tampoco se apartó, ni a la derecha ni a la izquierda. Amén. Entonces, si Dios lo hizo con José, lo hizo con Josías, y en el Nuevo Testamento lo hizo con sus discípulos y con que estábamos hablando también a Pablo, es porque también Dios aún sigue tratando con todos nosotros. Amén. Porque Él no hace excepción de personas, dice. Entonces Él sigue tratando en cada vida y ahora miramos el testimonio de las vacas, que dice que no se apartaron ni a la derecha ni a la izquierda. Exactamente. Y no fueron por ellos, no fueron porque eran buenas vacas, porque eran, no, fue porque el Señor, el Espíritu del Señor estaba en esa arca, era el arca y fueron guiadas por el Espíritu de Dios a llegar donde tuvieron que Amén, ir. así es. Amén. Y dice que también llegaron al límite de Bet-Semes y quiere decir casa. Entonces, la presencia de Dios nos va a llevar a la casa del Padre, nos va a llevar y a donde nosotros salimos una vez, pero como vamos a llegar como el hijo pródigo a la casa del Padre. Entonces, ¿y qué sigue diciendo, hermano? Amén. Vamos al 13. Dice, ahora bien, los habitantes de Bet-Semé estaban cosechando trigo en el valle, y cuando vieron el arca, se llenaron de alegría. La carreta entró en el campo de un hombre llamado Josué, y se detuvo junto a una roca grande. Entonces la gente hizo pedazos la madera de la carreta para leña, mató a las 2 vacas y las sacrificó al Señor como ofrenda quemada. Amén. Amén. Y como dice ahí, ¿verdad? Llegaron hasta una piedra. Ajá. Y pues, ¿qué representa? Sabemos qué es lo que representa la piedra, hermano. La piedra representa a Jesús. Nuestro Señor Jesucristo es la piedra, la roca. Él es la meta a seguir. Amén. Entonces, vamos a ser guiados y vamos a ver a la roca que es nuestro Señor Jesucristo en las parucías. A eso nos va a llevar la presencia de Dios, a ver a Jesús en las parucías. Amén. Y dice que cuando llegaron a esa piedra, dice que hicieron... Amén. Dice que hicieron pedazos la madera de la carreta para leña y mataron a las 2 vacas, las que sacrificaron. ¿Y qué nos puede demostrar eso? Pues una ofrenda al Señor, una ofrenda quemada al Señor. Amén. En la piedra. Amén. Entonces, y para mostrarlo con la Biblia de qué significa la roca, miramos a Mateo 21, 42, dice así: Jesús les dijo, ¿nunca leísteis en las Escrituras la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo? El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Entonces ahí miramos que vamos a ser guiados a la piedra, a la roca, para ver a Jesús en las parucías, a ver a Jesús en otra dimensión. Y también lo miramos
en Hechos 4:11, esto Jesús es la piedra reprobada por vosotros, los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Aquí lo especifica y dice, Jesús es la piedra. Así es. Entonces, Él es la piedra y la presencia de Dios nos lleva a la piedra, a la roca, a Cristo Jesús, a la salvación. Pero para unos que no aceptan a Jesús como su Salvador, dice que será de tropiezo. Así es. Pero para los que aceptan a Jesús es para salvación. Así que si tú, querido amigo, no has aceptado a Jesús, hoy es el tiempo que tú puedes hacer en no rechazar la salvación, la roca que es Cristo Jesús. Porque Él es el que nos pagó un precio por nosotros. Les quitará a ustedes los mejores de sus campos, viñados y huertos de olivos. Y se lo darán a sus oficiales. Dice, ahora bien, los habitantes de Bet-Semé están cosechando trigo en el valle, y cuando vieron la arca, se llenaron de alegría. La carreta entró en campo de un hombre llamado Josué y detuvo junto una roca grande. Entonces la gente hizo pedazos la madera de la carreta para leña, mató a las 2 vacas y los sacrificó al Señor como ofrenda quemada. Amén. Dice en el 15, varios hombres de la tribu de Leví levantaron la carreta, el arca del Señor y el cofre que contenía las ratas y los tumores de oro, y los pusieron sobre la roca grande. Amén. Entonces, miramos, hermano, miramos ahí que mataron a las vacas, hicieron un holocausto a Dios. Entonces, cuando nosotros morimos a lo terrenal, nuestra vida es un holocausto agradable a Dios. Amén. Porque murieron a su naturaleza, pero porque se encontraron con la roca. Por eso dice, el que cayere sobre ella será quebrantado, pero sobre quien ella cayere será desmenuzado. Sí. Entonces quiere decir que es mejor caer en las manos de, como decía David, es mejor caer en las manos de Dios que caer en las manos del hombre. Porque si caemos en las manos de Dios, Dios va a tener mucha misericordia. Amén. Pero si caemos en las manos del hombre, el hombre no tiene misericordia. Amén, exactamente. O también, como decíamos en la prédica pasada, ser amigos del Señor. Si caemos sobre la piedra, el Señor nos va a bendecir y nos va a guiar por donde tenemos que ir. Pero si somos enemigos del Señor, no vamos a caer sobre la roca, sino la roca va a caer sobre nosotros y vamos a ser destruidos. Entonces, eso quiere decir que en el tiempo de la gracia, si buscamos a Dios, vamos a alcanzar misericordia. Pero en el tiempo de los juicios, ya que no haya gracia y sea la ira de Dios, entonces la ira de Dios va a caer, la roca como roca. Entonces eso los va a desmenuzar. Entonces ya que hay tiempo de salvación, podemos nosotros obtener esa salvación por amor, por gracia. Entonces, no esperemos a que vengan los juicios de Dios a esta tierra para ver que lo que Él nos dice en su palabra es verdad, sino que vengamos a Él humillados para que Dios venga y nos dé su amor y su misericordia a través de un quebrantamiento, pero por amor, ¿verdad? Entonces, así como las vacas llegaron llegaron a la roca y dice que las sacrificaron, y dice que la leña subió como un holocausto. Entonces, así es Dios con nosotros, que la muerte a este mundo nos hace aptos para darle alabanza, honra y gloria a aquel que se la merece, que es nuestro Padre Celestial. Así es, exactamente. Ahorita, hermanos, que estamos a tiempo, hay que tomar ventaja de eso, que ahorita el Señor es misericordioso
y ahorita lo podemos buscar antes que sea demasiado tarde y ya no esté eso, ya no esté el Ya no Señor esté el Señor. dispuesto, pues. Y tenemos que seguirlo. En la presencia del Señor está en nosotros. Y si no está, pues hermanos, hoy es un perfecto día para que el Señor pueda estar en su corazón y en ustedes para siempre. Si ustedes hoy quieren y desean tener eso en ustedes, hoy si quieren orar con nosotros y poder decir estas palabras que van a cambiar su vida, porque van a tener al Señor en su corazón y esa presencia del Señor de la que hablamos, que nos va a guiar a cosas buenas, va a estar en ustedes. So, hoy en el nombre de Jesús vamos a orar para que ustedes puedan recibir esa palabra y al Señor en su corazón. En el nombre de Jesús, Señor, Sí, Señor. venimos ante ti, Padre, en el nombre Sí, de Padre Jesús, celestial. primeramente, Sí, Señor, Señor. reconociendo que somos pecadores, Padre. Sí, Señor. En el nombre de Jesús vengo pidiéndote, Padre, que nos toques, Señor, en el nombre de Jesús. Padre, en el nombre de Jesús, que podamos ser guiados, Señor, por tu Espíritu. Hoy, Padre, te pido, Señor, que entres a mi corazón, Señor. En el nombre de Jesús, entra a mi corazón, Padre, y vengo pidiéndote, Señor, que me guíes a donde tú quieres que vaya, Sí, Padre. Señor. Te pido hoy que escribas, Señor, mi nombre en el libro de la Biblia, Padre. En el nombre de Jesús, Señor, Sí, Señor. para que yo pueda, Señor, estar contigo y ser guiado por ti, Señor. En el nombre de Jesús, Padre, Sí, yo te amado. lo pido de todo corazón. Gracias, gracias, Señor. Amén. Amén y amén. Pues sí, amén. Entonces, quiero añadir algo. Que si tú has hecho esta oración, es un principio. Porque muchas veces dicen, con una oración yo acepto a Jesús. Porque a veces yo también me hacía esa pregunta. ¿Cómo es que Dios va a entrar en mi corazón con una pequeña oración? Pero realmente vas a experimentar eso cuando tú vengas y ya no puedas hacer las cosas que antes hacías por naturaleza, y te vas a acordar que no solamente fue una oración, sino que fue algo que Dios tomó muy en cuenta, porque nuestros labios, nuestra boca es una puerta. Por eso David decía, guarda la puerta de mis labios para no pecar contra ti. Y el corazón también es un templo. Entonces, al tú confesar el nombre de Jesús y a pedirle a que Él entre a tu corazón, Él, como es espíritu, Él va a entrar a tu corazón y Él va a hacer una obra que tú no puedes hacer. Por eso dice la palabra de Dios, y quizás muchas veces pensamos que solamente son para los seres cristianos o los que ya están en Cristo Jesús, sino que es para todos. Apocalipsis 3:20, donde dice, aquí yo vengo y llamo a la puerta. Si alguno oye mi voz, se abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. O sea, es una cena solamente para la persona que va a aceptar a Jesús en su corazón y Jesús. Y tenemos muchos ejemplos de las personas que aceptaron a Jesús en su corazón y tuvieron un encuentro real con Él, porque dejaron que el arca de Dios, el arca del pacto, del nuevo pacto, que es la presencia de Dios, entrara a su templo, a su corazón. Tenemos el ejemplo de Nicodemo. Solamente fue Nicodemo y Jesús. Una cena solamente para dos. Tenemos solo otro ejemplo, a la mujer samaritana y Jesús. Solamente fue la mujer samaritana y Jesús. Y otro ejemplo también que tenemos muchos ejemplos en la Biblia, fue también Zaqueo, que dice que invitó a Jesús a su casa. Exactamente. Hoy dijo Jesús, hoy es necesario que yo entre a tu casa. Y si Zaqueo también tuvo esa comunión con Dios, y todos los que tuvieron ese encuentro con Jesús, esa cena, ese diálogo, porque aceptaron el arca de Dios en sus vidas, fueron diferentes. ¿Por qué? Porque la presencia de Dios fue más fuerte que ellos. Más fuerte que Entonces no se apartaron ni a la derecha ni a la izquierda, porque ya ellos ya no iban a donde querían, sino que a donde la presencia de Dios los quería guiar. Y si tú has hecho esta oración, déjame decirte que tal vez ahorita digas una pequeña oración, pero más adelante
vas a ver la diferencia. Porque ya no, tú vas a decir, porque ya no me deleito en esto, siento esto que es aburrido. Es porque la presencia de Dios está orando en tu corazón. Y todos los corazones son diferentes. Dice que unos dan fruto al 30, al 60 y al 100%. O sea, no sé cuál tierra tú eres, pero si has aceptado a Jesús en tu corazón, Dios va a actuar en tu vida. Sí, exactamente. Si has hecho esa oración, tenlo por seguro que eres parte hoy de la familia. Y no nomás eso, pero dice en la Biblia que hay una fiesta en el cielo, porque tú has recibido a Cristo en su corazón. Y pues bienvenido a la familia. Gracias por estar con nosotros, gracias por escucharnos. Somos hombres de valor.